El presidente Bashar al-Assad promulga decreto estableciendo la creación de una filial de la Universidad de Damasco en la provincia de Quneitra. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan cumpliendo su sagrada misión en limpiar a nuestro país del terrorismo y sus mercenarios. Bienvenidos a una nueva edición, como siempre, de las noticias en lengua española desde Damasco, Siria. El presidente Bashar al-Assad promulgó el decreto número 408 estableciendo la creación de una filial de la Universidad de Damasco en la provincia de Quneitra. La apertura de la filial será por decisión del ministro de Enseñanza Superior, luego de obtener la aprobación del Alto Consejo de Enseñanza y tras haber sido dotado de todos los recursos, tanto material como humano. Terroristas hicieron detonar un coche bomba en la plaza del poblado de Ain el-Fije, dejando varios civiles heridos y cuantiosos daños materiales. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas lograron liquidar a todos los integrantes de un grupo terrorista que había disparado contra un punto de control del ejército en la zona de Lawan, cerca de la localidad de Daraya, en la capital Damasco. En el marco del cumplimiento de su misión nacional, nuestras Fuerzas Armadas continuaron este martes sus operaciones de persecución contra grupos terroristas armados que atentan contra las propiedades públicas y privadas y atemorizan a los civiles que habitan en las localidades de Seyda Zenab, Esbeine, Zabalca y Tadamon, ubicadas en la provincia de Damasco Campo. Una fuente oficial mencionó que una unidad del ejército se enfrentó contra un grupo terrorista en el distrito de Samalca, decomisando las armas y municiones que estaban en su posesión. La fuente añadió que fueron eliminados todos los integrantes del llamado Grupo Batallón de Liberación de Damasco, entre ellos su cabecilla, el terrorista Mohammad Abdul Salam Idris. Según la fuente, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó contra un grupo terrorista cerca del nuevo barrio de Husseiniya, en la zona de Seyda Zenab, logrando eliminar a varios terroristas y heridas a otros. Por otro lado, una unidad militar realizó una operación en la que fue destruido un coche bomba cerca de la plaza de Esbeine. El vehículo estaba listo para ser trasladado y detonado en otro lugar. En la operación, varios terroristas fueron liquidados y otros resultaron heridos. Mientras en el barrio de Tadamon, cerca de Damasco, soldados del ejército se enfrentaron contra terroristas armados cerca de la mezquita de Al-Osman, logrando aniquilar a numerosos terroristas, mientras otros resultaron heridos. De igual manera, una fuente oficial informó que una unidad de desactivación de explosivos logró desactivar varios artefactos improvisados que fueron sembrados por terroristas cerca de la mezquita de Al-Zubair, en el barrio de Tadamon. Una mujer resultó herida tras la explosión de un artefacto colocado por un grupo terrorista cerca de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Raqqa. La explosión causó también daños materiales. Por otro lado, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentó contra grupos terroristas en los barrios de Muazzafin y Yubaila, en la ciudad de Deir ez-Zor, enfrentamientos que arrojaron el saldo de un gran número de terroristas muertos. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas persiguió hoy martes a un grupo terrorista entre los bosques y montañas que rodean el poblado de Mejabel en la provincia de Idlib. El corresponsal de la televisión siria informó que durante los choques nuestras Fuerzas Armadas lograron eliminar a numerosos terroristas, destruyendo además 6 vehículos en su posesión. Por otra parte, una unidad del ejército se enfrentó contra un grupo terrorista que intentó atacar un punto de control de las fuerzas del orden en Tal al-Shughur, zona situada en el campo de Yasser al-Shughur en la provincia de Idlib, consiguiendo infligir significativas bajas en las filas enemigas. Según el corresponsal de la televisión siria, durante los choques resultaron varios terroristas muertos. Asimismo, una unidad del ejército chocó contra un grupo terrorista en las entradas este y sur de la ciudad de Marat al-Numan, logrando eliminar a varios terroristas, así como destruyeron varios de sus vehículos y decomisaron diferentes tipos de armas y municiones. En el marco de sus operaciones criminales lanzadas contra grandes expertos nacionales, terroristas asesinaron este martes al director de la sucursal del establecimiento público de transporte por carreteras en Idlib, ingeniero Abed Arrazak
al-Youssef. Una fuente de la gobernación informó que los terroristas abrieron fuego contra la víctima mientras se encontraba en su coche junto al ingeniero Ahmad Dabul, director de la filial de la compañía de Rodco, y el ingeniero Maher Khalouf, director de servicios técnicos, añadiendo que el ataque causó la muerte inmediata de al-Youssef. La misma fuente aclaró que los 3 ingenieros fueron blancos de este condenable ataque mientras llevaban a cabo una misión oficial para enterarse sobre la situación de un puente cerca del poblado de Mehabel, el cual había sido destruido por manos terroristas. Una escuadra del ejército eliminó este martes a varios grupos terroristas en la ciudad de Rastan, situada en el campo de Homs, logrando destruir además los vehículos que usaban en sus atentados contra las propiedades públicas y privadas. Una fuente en la provincia informó que las Fuerzas Armadas localizaron agrupaciones terroristas cerca de una escuela secundaria en Al-Rastan, lugar donde se produjeron los choques. La fuente añadió que en esta operación el ejército logró eliminar varios terroristas y destruyó sus vehículos que estaban cargados con armas y municiones. De igual manera, otra unidad del ejército hizo frente a terroristas que aterrorizaban a ciudadanos y atentaban contra las propiedades en el barrio de Bab Hut, en la ciudad de Homs, eliminando además a varios miembros. Una fuente oficial desmintió la información que afirma sobre un intento de ataque con coche bomba cargado con 1,5 toneladas de explosivos cerca del puesto de control del Palacio de Al-Diafe en Alepo. El viceministro de Exteriores y Emigrantes, Dr. Faisal Mikdad, afirmó que las posturas de Rusia acerca de la situación en Siria se basan en los principios y bases morales de la legalidad internacional. Durante su reunión con Alexander Nizarov, director del canal de noticias Russia Today, Al-Mikdad elogió las posiciones equilibradas de la República Federal de Rusia en cuanto a la crisis en Siria, en especial y la situación mundial en general. Al-Mikdad elogió la objetividad y la profesionalidad que caracteriza el trabajo del canal, mientras que otros canales han perdido toda credibilidad, considerando que sus cámaras se han convertido en instrumentos de terroristas y criminales. El vicecanciller ofreció también un breve resumen sobre los últimos acontecimientos en Siria a la luz del ataque salvaje tejido en su contra. Por otra parte, Nizarov expresó su placer por haber visitado Siria, señalando que ha sido una grandiosa oportunidad para encontrarse con ciudadanos y responsables sirios y entender la realidad de los sucesos en este país, así como los planes tramados en su contra. El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, declaró que los métodos preestablecidos para alcanzar una solución en Siria podrían tener consecuencias trágicas, ello en perjuicio de la situación demográfica de toda la región, de tal manera que no podría ser controlada. Sarkisian afirmó en una entrevista con el diario francés Le Figaro que es muy difícil determinar hasta qué punto puede ser útil o perjudicial la injerencia externa, agregando que las soluciones que pueden ser eficaces en determinadas circunstancias, sin embargo, podrían ser catastróficas en Siria al verse alterada la situación demográfica en la región. El presidente armenio afirmó que su país hará todo lo posible para preservar la paz en Siria, así como asegurar una presencia permanente de la comunidad armenia en este país, y señaló que la difícil situación que vive el pueblo sirio no puede dejar a nadie indiferente. El conocido exdiputado británico George Galloway insistió en que la única vía para la solución de la crisis en Siria es el diálogo entre todos los hijos del pueblo sirio, aclarando que Occidente y algunos países árabes y de la región no desean ninguna solución a esta crisis. Entrevistado por el canal Russia Today, Galloway anotó que Estados Unidos y sus servidores en la región, como Arabia Saudita y Qatar, no desean ninguna solución para la crisis en Siria, subrayando además que estos dos últimos países pagan dinero y suministran armas y propaganda mediática para que continúe la crisis. Galloway señaló que Occidente usa a Turquía como una tribuna en los sucesos que tienen lugar en Siria, como lo hizo antes en Libia.
El ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague, afirmó que es necesario ejercer mayores esfuerzos antes de que Gran Bretaña reconozca oficialmente la coalición formada en Doha. En declaraciones ofrecidas ante los periodistas en El Cairo, Hague expresó sus aspiraciones en que se logre una participación de todos los componentes de la oposición siria y que la coalición cuente con el respaldo sirio antes de su reconocimiento legal, subrayando en este sentido que esto no quiere decir que Gran Bretaña estaría dispuesta a enviar armas a la oposición. El ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, subrayó que aún es demasiado temprano para reconocer la coalición de la oposición siria formada recientemente en Doha, instando a ejercer mayores esfuerzos para unificar las facciones armadas. Le Drian negó la información que afirma que su país arme a los combatientes de la oposición debido a que Francia teme que las armas lleguen a manos de los islamistas extremistas. Al mismo tiempo en que Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea calificaran de positivo e importante a la coalición de la oposición siria recién nacida y creada por Estados Unidos y Qatar, el presidente del Parlamento Europeo consideró que Europa, en este caso, se encuentra ante una entidad que no comparte con ella el mismo punto de vista moral y que Europa expresa sus reservas en cuanto a varios de los miembros de la coalición, particularmente de tendencia extremista, los cuales representan una amenaza para los países europeos. Estos fueron nuestros principales titulares. El presidente Bashar al-Assad promulga decreto estableciendo la creación de una filial de la Universidad de Damasco en la provincia de Quneitra. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan cumpliendo su sagrada misión en limpiar a nuestro país del terrorismo y sus mercenarios. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos como siempre el día de mañana. Hasta entonces.